Bueno, pues bienvenidos a la sesión número 3 de nuestro curso de desarrollo de una libreta de direcciones online. El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema CSS. Ya habíamos trabajado un poco con HTML y en la sesión de hoy vamos a aprender a darle formato a nuestra página, a darle estilo y buscando separar siempre nuestro contenido de el cómo queremos mostrar el contenido. Ese es el objetivo del día de hoy. Y bueno, pues me gustaría comenzar preguntándoles si tuvieron algún problema, alguna duda con las sesiones anteriores o cómo les fue con el ejercicio de la tablita. ¿Alguien que tenga un comentario? Vientos, Mike. Claro, hoy vamos a ver cómo hacer el archivo externo y después integrarlo junto con nuestro HTML. ¿Alguna otra observación? ¿Cómo te fue, Brian, con tu ejercicio? Dulce, ¿sí pudimos hacer el ejercicio? Perfecto. Bueno, vamos a revisar eh, el cómo quedaría el ejercicio, o bueno, una de las opciones que tenemos para realizar nuestro ejercicio de la tabla. Voy a utilizar un editor de textos un poco más avanzado que el Notepad, solamente para que nos iluminen las palabras reservadas y localicemos más rápido lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a ver el día de hoy cómo integrar un CSS y vimos la sesión pasada que teníamos la posibilidad, que una de las posibilidades era mediante la etiqueta style. Esta definía con una llave de apertura, bueno, con la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre, y bueno, esta línea que estoy marcando en este momento es el estilo que va a definir el cómo queremos a nuestra tablita en cuanto a presentación. Vamos a empezar a dividir eh, qué significa el contenido y qué significa el estilo de nuestra página. Esta línea se dedica a definir el cómo queremos mostrar nuestro contenido, y el contenido tal cual es esta otra parte que se define con las etiquetas de table, de apertura y cierre. Sale, vamos a analizar un poco el estilo. Dijimos que las sentencias CSS se establecían mediante un selector. En este caso el selector es el table. Le estamos diciendo que la regla CSS va a afectar a la etiqueta table. Y en las llaves de apertura y cierre definimos el estilo o las condiciones. Estamos diciendo que queremos un border de un píxel de un color rojo. Tenemos varias opciones para el tipo de línea que queremos. Vamos a utilizar un solid. Y el border collapse es una opción de las tablas que ahorita revisamos a detalle, pero bueno, es básicamente para que no se vean como recuadros separados las tablas. Ahorita se lo quitamos y van a ver el cambio del efecto. Vamos a quitárselo para que ahorita no nos cause problema esto. Creo que hasta aquí es muy sencillo. Esta es nuestra declaración CSS. Selector y declaración CSS.
En la declaración solamente estamos diciendo el tamaño del borde y el color que queremos nuestro borde. Con esta sentencia estamos afectando a todas las etiquetas dentro de nuestro documento HTML que coinciden con el nombre table. En este caso aquí va a estar nuestra coincidencia. Table va a ser afectado por este estilo. ¿Sale? Vamos a ver cómo se comporta. A ver si aquí abrimos. Y esto es nuestro ejemplito que estábamos trabajando la sesión pasada. Aquí vemos cómo se comporta nuestra tabla, como si fuera cada celda un recuadro independiente. Vamos a fijarnos que ya no estamos definiendo el estilo dentro de la etiqueta table, sino que lo estamos ya separando en una sentencia CSS. ¿Sale? Y ahora lo que sigue es, en lugar de que se vea una celda separada, vamos a hacer que se vea como una tabla normal, que es de esto precisamente, que es hacer el colágenes. Los vamos a colapsar en uno solo para ver la información de manera tabular, como si fuera una tabla Excel o de otro tipo que ya sea más familiar al usuario, ¿no? Eso lo logramos definiendo un elemento de estilo que es border collapse con el valor collapse. Entonces damos F5 y ahí se nota que es el cambio hacia un borde colapsado, es decir, un solo margen para ambas celdas. ¿Sale? Eso era más o menos lo que había que hacer en el ejercicio, y el objetivo que buscamos ahorita en primera instancia es dividir nuestro contenido, en este caso nuestro table, y nuestro estilo. El día de hoy vamos a estar viendo cómo aplicar estilos, y básicamente tenemos tres formas en CSS. Pero bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles que en el sitio del curso hay un recurso disponible que les puse ahí, que se llama referencia completa CSS. Ese recurso, bueno, tiene todo el detalle de hojas de estilo, ya que aquí creo que nos consumiría mucho tiempo ver cada etiqueta, cada propiedad a manera de detalle. Creo que no genera mucho valor y nos quitaría mucho tiempo. Creo que lo más importante es revisar cómo funciona el CSS y que ustedes ya vayan, conforme vayan utilizando alguna propiedad o algún atributo, ustedes mismos lo revisen en esa referencia CSS. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una pequeña presentación que es referente al CSS. Durante la explicación, me gustaría aprovechar el tiempo para los que no han instalado el NetBeans. Ya lo vamos a empezar a utilizar para empezar a facilitarnos un poco la vida, sobre todo al tener ya varios archivos en un proyecto. El NetBeans nos va a ayudar a organizarlos y a estar utilizándolos más fácil. Entonces, por favor, los que no han instalado NetBeans, lo podríamos hacer en este momento, por favor.
y aprovechar el tiempo de la explicación para que se vaya instalando. Entonces vamos a ver, o vamos a recordar mejor dicho, porque ya lo habíamos platicado la sesión anterior, que es el CSS. Sí, mientras tanto vamos a instalar solamente el NetBeans. Eh, Conforme vayamos utilizando las herramientas, las vamos a ir instalando, perdón. Y ahorita solamente utilizamos el NetBeans. Entonces, como primer punto, podríamos definir al CSS como un lenguaje de estilos que nos va a ayudar a controlar el aspecto y presentación de nuestros documentos, tanto HTML como XHTML. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre HTML y XHTML? Básicamente que XHTML es un poco más riguroso en el tema de tags de apertura y tags de cierre, es decir, que todos deben de tener cierre, tags de apertura y tags de cierre, ¿sale? Y bueno, básicamente esa característica de completitud es la que hace diferencia entre HTML y XHTML. CSS también es una forma de separar los contenidos y la presentación. Esto es imprescindible para crear páginas web complejas. Hablemos de, por ejemplo, 20 o 30 páginas que conformen nuestro sitio y de pronto queremos cambiar cómo se ven los títulos. Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que cuando tenemos una página o un sitio web de 20 o 30 páginas, quisiéramos que todo el sitio se vea homogéneo. ¿Sale? Quiere decir que los márgenes, los títulos, deberían de verse bajo el mismo estilo. CSS nos da la facilidad de darle mantenimiento a nuestro sitio, puesto que si cambia el color de un formato o de un título, lo aplicamos en un solo archivo y lo que buscamos es que se visualicen los demás, ¿no? Entonces hay que separar contenido y presentación y creo que es lo más importante de CSS. ¿Qué es lo que vamos a hacer al separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto? Bueno, pues vamos a ver muy bien definidos y con significado completo, es decir, vamos a entrar a algo que se llaman documentos semánticos. Vamos a establecer etiquetas con base en el tipo de contenido de nuestro documento y lo vamos a organizar un poco mejor. Es decir, vamos a organizar muy bien los títulos en cuanto a su nivel, títulos de nivel 1, títulos de nivel 2. Eso es la semántica. Y después va a ser más fácil aplicarle un estilo a un cierto título, a un cierto nivel de título, y eso nos va a hacer mucho más organizado nuestro sitio. Ahora sí, creo que vamos a entrar a cómo se utiliza nuestro CSS. Básicamente tenemos tres formas de utilizar nuestro CSS. La primera de ellas es por medio del atributo style. Esto ya lo revisamos un poco. ¿Y en qué consiste? Dentro de nuestro head podemos utilizar la etiqueta style que abre y que cierra dentro del mismo archivo HTML donde estamos trabajando y ahí mismo definir nuestros estilos. ¿Sale? Tenemos la opción con esta etiqueta style de definir directamente la forma en que se va a ver nuestro documento, es decir, nuestra sentencia CSS, o bien utilizar una directiva de este estilo diciendo @import
y el nombre de nuestro archivo, importando nuestro archivo CSS y aplicamos lo que esté dentro del archivo de CSS definido. Esa es la primera forma en la que podemos integrar una hoja de estilos a nuestro documento XML mediante la etiqueta style con la directiva import. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver qué vamos a escribir dentro del estilo.css. En este nivel lo que nos interesa es ver cómo utilizar la etiqueta style, cómo se escribe import, es decir, @import, y el cómo definir la URL de nuestro archivo CSS. Aquí vamos a poder utilizar la ubicación de nuestro archivo tanto relativa como específica. Es decir, yo aquí puedo establecer la ruta C2 puntos, estilo CSS, y aquí le indico que mi archivo CSS está dentro de la unidad C cuando utilizo Windows. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de URLs? Que son dependientes del sistema operativo y además son dependientes también de si estamos en red o no, etcétera. A mi parecer creo que es bueno utilizar rutas relativas. Es decir que si yo digo estilo CSS, este archivo .css deberá de estar en el mismo directorio que nuestro archivo sesión2.html en este caso. Es decir, cuando yo no le pongo una ruta, el directorio por default es el mismo de donde se encuentra nuestro archivo HTML. Si nuestro archivo se encontrara un directorio hacia arriba, podríamos utilizar la directiva punto punto y con eso subimos un directorio. Si nuestro archivo se encontrara, vamos a hacer un poco más gráfico esta explicación. Ahí está. Vamos a suponer primero que tenemos una carpeta llamado CSS. Mi archivo sesión2.html es el que estoy viendo o el que estoy editando en este momento. Y vamos a suponer que de estilo.css. En este caso, cuando estamos trabajando en la carpeta del proyecto, en este caso sesión 1, vamos a establecer la ruta de nuestro estilo CSS de manera relativa de la siguiente forma. Está dentro de la carpeta. Vamos a partir de que estamos en la carpeta sesión-01 y vamos a ingresar a la carpeta CSS y el archivo se llama estilo.css. Eso quiere decir relativamente que es la carpeta CSS y dentro va a estar el archivo estilo.css. Esa es la manera relativa de hacer referencia a nuestro archivo CSS. Y lo mismo va a aplicar para nuestros archivos JavaScript cuando los integremos a nuestros proyectos. ¿Sale? Entonces, paso número 2 es ver la otra forma en que podemos integrar un archivo CSS a nuestro HTML, que es por medio de la etiqueta link. Con la etiqueta link eh, vamos a dotar de un archivo CSS a nuestro HTML y la definición es etiqueta link con el atributo
Ok. Antes tenemos una pregunta de Mike que dice que si la declaración de los estilos necesita el atributo style. Ah, ok. Eso me imagino que es por esto de atributo style. Lo que pasa es que estábamos en esta definición, lo siento. Es style y con import o nuestra definición de estilos. La anterior se refiere a que podemos utilizar también CSS indicando mediante el atributo style una propiedad de estilo a un elemento en particular. Esta opción es la menos recomendable, sin embargo se puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la etiqueta P afectada por un CSS. ¿Cómo se lo aplicamos? Por medio del atributo style. ¿Y qué style le estamos poniendo? Que el color sea blanco. Ujú. Y cerramos la etiqueta P. Esa es la primera forma de usar CSS. La segunda es la que les comentaba hace un momento. Etiqueta style dentro de nuestro head. Podemos definir nuestros estilos directamente dentro de los tags de apertura y cierre de style, o bien utilizando el import. ¿Sale? Entonces, contestando a la pregunta de Mike, que si la declaración de los estilos necesita el atributo style, pues solamente los necesita. Bueno, ya no entendí muy bien la pregunta, pero me imagino que se refiere a que si dentro de un elemento P necesitamos el style. ¿Es correcto, Mike? En pocas palabras, tenemos tres formas de utilizar el CSS. La primera, que es la menos recomendable, que es directamente a una etiqueta. En el 2 tendríamos style. Ah, ok, que si para poner la directiva necesitamos las etiquetas style. Esa es la pregunta. ¿Sí, Mike? Esa es la pregunta. Que si el import requiere las etiquetas style de apertura y cierre. Puesto que dentro del archivo CSS, como lo vamos a ver ahorita, ya vamos a poner los estilos que vas a estar utilizando en tu HTML. Ok, entonces seguimos. Vamos a recapitular por si no fue clara la explicación. Tenemos tres formas de utilizar el CSS. La primera es directo a un elemento HTML, como se ve en esta lámina. Estamos teniendo la etiqueta P con el atributo style y estamos definiendo un estilo, ahí estableciendo el color del fuente a blanco. La segunda opción es ingreso mi etiqueta style de apertura y de cierre, y entre esas dos etiquetas puedo definir los elementos de estilo. Esto puede ser dentro del mismo documento HTML dentro del que estoy trabajando. O bien con esa misma etiqueta style, utilizar la directiva import e invocar a mi archivo estilo CSS. ¿Sale? Esto de import, tenemos varias alternativas, comilla simple o comilla doble, aquí sí es indistinto, e incluso tenemos otras más que les recomiendo revisen ahí en el documento de detalle de CSS, que es mediante la directiva URL, pero bueno, la más sencilla creo que es así. Import y comillas simples o comillas dobles y la ubicación de mi archivo CSS. Ya sea mediante la ruta relativa o la ruta absoluta. ¿Sale?
Y la última forma que estábamos revisando es mediante la etiqueta link. Aquí vamos a establecer también algunos atributos de mi etiqueta link. El primero de ellos es rel, que es básicamente indicarle cómo se relaciona el archivo que estoy linkeando o enlazando con mi archivo HTML. Y le decimos que es una style sheet, es una hoja de estilos. href es la ubicación de mi hoja de estilos y va a aplicar lo mismo que en el caso anterior. Vamos a poner la ruta relativa o la ruta absoluta. Y también vamos a poder utilizar comilla simple o comilla doble. Lo más recomendable es comilla doble. El type siempre va a valer text diagonal CSS. Indica que el tipo es un CSS. Y este atributo media nos va a ayudar al navegador con el que está ingresando nuestro usuario, o bien el dispositivo mediante el que se está conectando a nuestra página, mejor dicho. Porque aquí en media, en este caso de all, quiere decir que cualquier dispositivo que se conecte a mi página va a utilizar el estilo .css. Pero quizá podamos hacer también un CSS, es decir, un estilo particular para los handhelds o una impresora o un dispositivo de una pantalla más grande. Aquí en media, ahorita revisamos qué opciones tenemos para ponerle y podemos hacer incluso un CSS para cada media que ingrese a nuestra página. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a utilizar la etiqueta link para ver cómo establecer un estilo a nuestra página HTML desde un archivo externo. En la figurita podemos ver que vamos a establecer un link entre el CSS que va a definir la forma en que quiero mostrar mi contenido y mi HTML, que en este caso va a ser el contenido tal cual, la información que quiero presentar. En este caso podemos ver que el HTML es el qué quiero presentar y el CSS es el cómo lo quiero presentar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver por acá. Vamos a echarle un vistazo a nuestra carpeta, cómo están organizados los archivos. Estoy en mi carpeta sección 03 y vemos que tengo todos mis archivos en la misma carpeta. Es decir, no tendré que poner en la directiva de ubicación de mi archivo CSS ninguna carpeta. Es decir, están en el mismo directorio, tanto HTML como CSS. Estamos revisando el ejemplo 01 y en el ejemplo 01 estamos utilizando primero la opción de definir mis estilos mediante la etiqueta style. ¿Sale? Style, mi selector, que en este caso asterisco es el comodín y quiere decir aplico la CSS y estoy diciendo que establezca el color rojo a todo mi sitio web o a todo mi documento, mejor dicho, a todo mi documento HTML. ¿Sale? Y esta es la opción 2. Mediante la etiqueta link, rel href, estoy enlazando mi archivo ejemplo 01.css, que si lo vemos desde el directorio, será ejemplo1.css. Ese es el archivo que estoy enlazando y le estoy diciendo que es un tipo CSS para todos los navegadores. ¿Sale? Entonces, comenzamos con nuestra etiqueta body, que ya la conocemos. Define el cuerpo de mi página.
Y aquí tenemos tres elementos, tres etiquetas de tipo P, que es párrafo. Aquí tenemos el primer párrafo, el segundo y el tercero. Tienen diferencias entre ellos y son precisamente la forma en que vamos a aplicar estilos a nuestras páginas web. La primera de ellas es un P que no define más que la etiqueta. Este párrafo va a estar afectado directamente por el estilo que está gobernando nuestro style, ¿sale? Aquí no le estamos agregando un estilo de manera particular a este elemento y vamos a revisar nuestro ejemplo 01.css. Tampoco hay una etiqueta para P. ¿Sale? Esta es la primera opción de establecer un estilo para un elemento en HTML. Definir el elemento y definir un style en el cabecero por medio de style de apertura y style de cierre. Sí, si quieren ahorita olviden esto un poco, pero vamos a borrarlo para que no estorbe visualmente. Y también esto vamos a borrarlo un poco. Vamos a partir de lo básico para que se vaya entendiendo un poco mejor. Y estamos revisando la primera forma de establecer un style a nuestro HTML. Etiqueta style de apertura y cierre, el selector, que en este caso es comodín, todas las etiquetas HTML van a estar afectadas por este estilo, que es establece el color en rojo. ¿Sale? Vamos a guardar y vamos a ver cómo se comporta nuestra página, que es Hello World, y estamos utilizando el selector universal asterisco. Vamos ahora a enlazar nuestro archivo ejemplo 01 CSS, pero vamos a hacerlo de poco en poco. ¿Qué vamos a poner en el archivo CSS? Vamos a poner primero un estilo básico. Vamos a establecer nuestro selector a la etiqueta P y le estamos diciendo todos los elementos que tengan la etiqueta P, ilumínalos de color azul. ¿Sale? Enlazamos nuestro archivo ejemplos CSS y ahora esta etiqueta P coincide con esta etiqueta P, que es el selector. ¿Sale? ¿Qué esperamos? Que este Hello World con selector, bueno, ya no va a ser con selector universal. Aquí es muy importante que el que va a regir, el estilo que va a regir, va a ser el último que se haya definido. En este caso, primero se definió el selector universal y en el archivo CSS